Bueno, como ya nos adelantaban ellos, vamos a hablar un poquito acerca de radio. De hecho, tal vez para dar un poquito de intro a esto, el formato podcast como tal se inspira en la radio. O sea, es decir, es un formato de programas de audio, porque así nace el podcast, más o menos en los años 2000 y algo, no recuerdo bien el año, pero nace como un formato de audio. Es un programa pregrabado que se emite a través de una señal web en internet, ¿verdad? Pero que tiene su génesis como tal y su origen en la inspiración de la profesión radial, radiofónica, ya me corrigieron ustedes hoy temprano. Entonces, comencemos a hablar un poquito. Tenemos en este caso, pues, dos generaciones distintas. Mi papá, que estuvo en los años 80 y 90, es una generación de radio distinta, tal vez más análoga. Y Nelson, que ya venís en el nuevo milenio, una radio más acostumbrada a la parte digital y las facilidades de la computadora y demás, ¿verdad? Pero comencemos a hablar un poquito acerca de la historia de la radio y tal vez en la apreciación que ustedes puedan tener, cómo es que la radio se convierte en un medio de comunicación masivo. Adelante. Bueno, la radio adquiere una trascendencia en el sentido que en cierta ocasión en una ciudad de Estados Unidos, un locutor tomó un libro. Ese libro lo empezó a leer. Por supuesto que fue una lectura sumamente apasionante y fue tan bien hecha que la gente creyó que se trataba de algo real que estaba ocurriendo. El relato se basaba en la invasión de unos extraterrestres y que estaban matando gente, atemorizando a toda la comunidad en ese entonces, y resulta que la población entró en pánico. Ese libro era un libro llamado La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. Fue interesante, un experimento no programado para comprender que la radio en efecto tenía un impacto masivo. Es bueno y es interesante, tal vez hablo un poquito más allá, un par de décadas más allá, que por ejemplo el régimen nazi entendió la importancia de la radio y por eso Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler, retomó precisamente esos elementos de esa anécdota para lógicamente vender su mensaje y pues hacer lo que hizo luego Alemania en esa época de la Segunda Guerra Mundial. Pero vienen ahí más o menos, ¿verdad? Lógicamente hay más detalles, pero entendemos que hay poco tiempo, pero por ahí se comienza a visualizar la importancia que tuvo la radio y cómo se entendió su masificación. Al final, yo creo que el tema de radio es un tema que lleva una oferta muy diversa, ¿verdad? Y que con el tiempo ha venido evolucionando, porque ya decías tú, se narra una novela de ciencia ficción, pero también nosotros, tal vez, ya mi generación conoció la radio no solamente en el tema de noticias y actualidad, sino también en la parte musical, ¿verdad? Que también era una oferta tal vez bien limitada que había respecto a la música, y que creo que es en la que más nosotros, tal vez los jóvenes, hacemos referencia al tema de radio. Pero en tu caso, Nelson, ¿cómo aprecias esta masificación de la radio como medio de comunicación? Sí, fíjate que, vaya, por ejemplo, ya Ricardo dio una explicación así a grosso modo. Ya cuando yo logro incursionar en la radio, estamos hablando de los años 2000, ¿verdad? Ya se replican una especie de radionovelas, por ejemplo, que es algo similar a lo que pasó en ese entonces. Pues es una narrativa que la gente te escucha del otro lado de los micrófonos y se va imaginando y le crea suspenso y todo eso a través de esos formatos que, como te digo, ya vinieron a incursionar de los años 2000 en adelante. Pero la radio es muy, muy amplio, pues la historia es grandísima, ¿verdad? Ya lo decía Ricardo, pues vamos a entrarnos a épocas diferentes, tal como él vivió su época, tal como yo pues logré incursionar, como te repito, allá por los años 2000. Entonces, para mí pues es muy importante, es un medio tan apasionante, ¿verdad? Como lo es estar frente a un micrófono. Bueno, ¿cómo evalúan ustedes el hecho de que la oferta al final de audiencia, bueno, la audiencia como tal tiene más oferta? Antes era más limitado, o sea, hoy en día el tema de plataformas de streaming, plataformas digitales y cualquier, o sea, fácilmente vos en tu teléfono puedes tener 20 aplicaciones para consumir
¿Cómo compite la radio hoy en día contra todas esas, contra esa diversidad de oferta que existe? Bueno, lo que pasa es que si hablamos del presente, yo siento que la radio como tal es bien difícil que compita en el tema musical, por decirlo de otra manera, porque ya hoy uno con sus teléfonos o con tantas aplicaciones en streaming que existen de colecciones fantásticas de música, ya es bien difícil que la radio sea el medio en el cual uno se informa de la música. Pero yo creo que la radio tiene una gran oportunidad y mi pensamiento siempre es el tema de los contenidos. Que si bien es cierto, los contenidos tienen mucho que ver con el tema de redes sociales, pero la radio tiene una gran oportunidad porque, bueno, en este momento hay algunos programas de radio que la gente los sigue precisamente por su contenido. Fíjate que hay un programa famoso en radio que sale todas las mañanas en una radio de San Salvador y es increíble. En ese programa de 5 horas no te ponen ninguna canción. Todo es bla, bla, bla. Pero es un contenido tan interesante que la gente está atenta precisamente. Entonces yo pienso que los contenidos, las temáticas que sean de interés para la población, siempre van a tener cabida. Tenemos el ejemplo de las noticias, ¿verdad? Yo siempre he pensado que una radio que tuviera noticias en una buena parte del día tendría un buen impacto, porque hay gente ávida de saber qué es lo que está pasando, no solamente en El Salvador, sino que qué es lo que ocurre en el mundo. Tener entrevistados que te puedan generar una opinión sobre lo que ocurre, por ejemplo, en la guerra de Ucrania contra Rusia, en el conflicto palestino-israelí, por ejemplo, alguien que te pueda abrir los ojos y decirte qué es lo que está pasando. Esos son contenidos que no se abordan. Uno únicamente los consume a nivel internacional y uno saca sus propias conclusiones. Y el otro tema son los deportes. Siguen teniendo para mí un gran impacto. A mí, por ejemplo, me encanta mucho siempre escuchar partidos por la radio. Siento yo que es un arte y no cualquiera lo hace. Bueno, aquí en San Vicente tenemos a Chico Osorio, uno de los grandes locutores de El Salvador. Claro. Un saludo para él. Bueno, ya hemos tenido a Chico aquí en este espacio platicando. De hecho, el tema de los deportes creo que es un clásico, y es otro rollo, como decís. Hay referentes muy reconocidos y cadenas de radio que han, digamos, desarrollado una tradición en el tiempo para eso. Hablabas acerca del contenido, mantenerse informado. ¿Cómo ves vos, Nelson, este hecho de que hoy en día, y tal vez no es bueno generalizar, pero sí en gran medida, mucha generación joven tal vez no está interesada en consumir noticias, tal vez? O sea, hay otros intereses tal vez en el tema generacional. Y evidentemente, de ver de qué manera puedes competir en esa amplia oferta de contenido que ya decía. ¿Cómo ves vos esta parte? Sí, fíjate de que, vaya, por ejemplo, haciendo un recuento, yo pues recuerdo que hace algunos años se venía mencionando pues que la radio iba a quedar como a un lado, ¿verdad? Con tanto buenas plataformas, con tanto otro tipo de programaciones, ¿verdad? Se venía diciendo que en un futuro la radio iba a quedar como obsoleta. En ese sentido creería yo que, o sea, para mí personalmente, eso creería yo que no está lejos aún de sustituir a un locutor, por ejemplo, dentro de una cabina. Ya sabemos que podemos sistematizar, hacemos playlists y todo, pero la gente también está acostumbrada y gusta de esa interacción, de esa empatía que el locutor le pone a sus turnos de radio, por ejemplo. Entonces, para mí estaría pues aún un poco lejos de poder sustituirse un locutor a una sistematización en sí a full, ¿verdad? Entonces, en base a ese sentido, creería yo que la importancia de la radio tiene mucho que dar hoy en día. Hay mucho futuro. Claro. Uh-huh. Bueno, y lo que hablas de la automatización, hace unos días yo no sabía, la verdad. Mi hermano me enseñaba en Spotify. Hay un DJ, o sea, que está trabajando con inteligencia artificial. Exacto. Y va conociendo tus patrones de escucha y en base a eso te va generando playlists
y te pregunta, o sea, te pide opinión, ¿verdad? Si no te gusta lo que estoy poniendo, si no te gusta, puedes pasar a otra Esa canción. es la interacción que se genera, pero era lo que yo te mencionaba, es decir, puede ser muy inteligencia artificial, pero en sí el personal humano dentro de una cabina no está tan fácil sustituirlo. Claro. Bueno, ya que tenemos un poco de contexto de un poco de la historia, hablemos de El Salvador. La radio en El Salvador evidentemente tiene mucha tradición, tiene décadas de ser altamente consumida, y hablemos de las primeras radios del país. ¿Cuáles fueron? Bueno, la primera radio en El Salvador creo que surgió allá por 1928 y se llamaba Radio AQM, ¿ok? ¿Y por qué se llamaba AQM? Porque eran las iniciales del nombre del presidente de la República de ese entonces, que era Alfonso Quiñones Molina. Entonces la radio AQM fue la primera radio que en su evolución o transición en el tiempo se ha convertido en lo que ahora se conoce como la Radio Nacional. Solo que en aquel entonces era una radio en AM, ¿verdad? Luego la FM fue posteriormente, pero sí fue la AQM. Con el tiempo hubo esfuerzos radiofónicos interesantes y la época en la cual hubo, digamos, ya en forma la salida de radios importantes fue en la década ya de los 60, cuando sale, por ejemplo, Circuito ISR. Circuito ISR era la radio que estaba en el Canal 2, ¿ok? Y era una radio que se caracterizaba por tener una programación de radionovelas, donde habían actores salvadoreños que estaban precisamente interpretando obras y era lo que salía al aire. Lógicamente yo no pude escuchar eso porque fue la década en la que yo nací, pero sí en esa época se dio esa parte. Surgió también la KL, la KL, la radio ISU, la radio Sonora, es decir, hubo una serie de radios interesantes que salieron ahí por los años 60, que fueron las que le comenzaron a dar vida a dicha actividad aquí en El Salvador. En esa época también empezó a salir una radio especializada que era la radio femenina, ¿verdad? Que fue una radio interesante porque fue la primera radio juvenil. Y según escuché yo, me acuerdo como que la idea era que tuvieran como programas dedicados a las mujeres, pero realmente no logró el impacto y por eso quedó la radio que hoy ya tiene, no sé, 60 años o no sé cuánto, pero es todo un ícono de la radiodifusión en El Salvador. Y luego vinieron otras, que me imagino vamos a hablar un poquito de ellas después. Bien, pero esto cuando empezamos con la AQM era una radio estatal completamente, o sea, que no sabes qué tipo de material se... No, o sea, mira, es que todas las primeras radios eran radios misceláneas, y se les llama miscelánea porque era de todo un poco. Okay. Había noticias, había música, había deportes, habían secciones, pues, que me imagino que así como en los periódicos habían secciones como fiestas rosas que se anunciaban en los periódicos, me imagino yo que también en la radio existía esa parte. Ok, bueno, esto evoluciona y en tu época, ¿qué radios eran las de P? En su era otra. Fíjate que se mantenían algunas clásicas, me imagino. De hecho, Ricardo mencionaba la femenina. Esa radio a finales de los 90, estoy hablando 97, por ahí 96, 97, nos reuníamos con un grupo de amigos, de compañeros de estudio y escuchábamos esa radio. Entonces, porque era como el ícono, era como la punta de lanza de los jóvenes en aquel entonces. Tenían muchos programas que iban dirigidos a la juventud, abrían espacio para poderse comunicar a través del teléfono, pues, ¿verdad? Porque en eso también vamos a hablar y si lo ves, venimos haciendo un recuento venimos de atrás hacia adelante, ¿verdad? Entonces también eso de la comunicación con las radios, pues era muy importante porque recuerdo yo que ellos dentro de sus segmentos musicales habían espacios para que te comunicaras con ellos, ¿verdad? Entonces, y eso era algo tan genial que hasta hoy en día hay personas pues que dicen, me saludó por la radio. Entonces, eso no ha pasado de moda. Entonces, ha venido evolucionando, sí, la manera de comunicarse con el locutor, la manera de ponerse en contacto hacia una cabina de radio, pero
hablar de La Femenina, creo que es una de las radios como punta de lanza que tuvo mucha audiencia joven a finales de los 90. Bueno, yo recuerdo tal vez lo más los 2000, ¿verdad? Pero sonaba mucho la ABC, recuerdo Sí, que era una también. bien sonada. Y recuerdo que yo todavía logré ver esa onda de llamar para pedir canciones, ¿verdad? Que era lo que tal vez en sus épocas era aún más común, ¿verdad? ¿Cómo era la interacción en esa época? Bueno, en tu caso. Bueno, era puro teléfono. Había una audiencia importante que te llamaba para saludar a un cumpleañero, para pedirte una canción. Sí, pues el medio. Y los teléfonos no dejaban de sonar. Era increíble la actividad de la gente. Pero fíjate que algo importante es que yo mencioné La Femenina como una radio que tuvo pues un papel destacado en la historia de la radiodifusión, pero cuando ya estamos en los 70s ya habían más radios, habían otro tipo de radio ya en el dial. El dial era AM completamente, no había FM, era ¿cómo se llama? La banda de AM la que dominaba. Y en el ámbito juvenil, por ejemplo, se dividía la audiencia porque aparte de la radio femenina ya antes mencionada, también estaba la cadena 1080, que también tuvo un impacto increíble en los 70, y también la Monumental, ¿verdad? La radio Monumental, que por cierto el director de la Monumental de los 70, me imagino que está viendo esta entrevista, Luis Flores, a quien envío un saludo muy cordial, es un gran amigo, alguien que ha hecho Radio de la Buena aquí en El Salvador. Estas tres radios prácticamente dominaron la audiencia juvenil y eran impactantes. ¿Te parece increíble que hoy día la cuestión ha cambiado completamente por diversos motivos? Pero en aquel entonces eran las radios que se disputaban la audiencia juvenil, pero hubo otras radios importantes. Por ejemplo, estaba una que se llamaba Autoradio, Radio Éxitos, Radio La Centroamericana. Estaba una que se llamaba Radio 10, El Punto Alegre del Cuadrante, Radio Teatro, que también eran radios que tenían muy buena audiencia, ¿verdad? Esta Radio Teatro, por ejemplo, tenía un locutor famoso que se llamaba Tony Cepeda. Y fíjate que una de las cosas que tal vez yo lamento realmente es que yo jamás conocí a Tony Cepeda. A pesar de que estuve involucrado en el medio, nunca pude saludar a Tony Cepeda, pero era un locutor que tenía un gran impacto en la audiencia. Y esta radio es la que se convirtió posteriormente, esta teatro con el tiempo llegó a ser la Radio América, que fue la primera radio que tuvo Tony Saca. Fíjate qué interesante. De la Radio América posteriormente surgió la Astral, ¿verdad? La primera radio Astral, que no es la Astral que pone rock en este momento, sino que era otro formato. Pero por ahí viene la historia. Y luego pues estaban las radios noticiosas, la ISU tenía un gran impacto también, la ISU, la cadena sonora, la KL, que pues sigue ahí estando vigente, ¿verdad? Siempre se acostumbra a decir la hora, eso lo escuchaba un día de estos. Eso, ¿qué onda? ¿Es de rigor, está normado o es una costumbre del locutor? Sí. O sea, la hora es tal y siempre arrancan a cada rato. ¿Y por qué la dicen dos veces? También me he fijado en eso, fíjate. Fíjate que, vaya, en el caso de la hora es como el estilo de locutor, ¿verdad? Porque es importante. La hora para la persona que está escuchando la radio es de suma importancia, porque si es por las mañanas, ya ves que en los morning shows se da mucho que la hora te tiene que estar sonando con mucha frecuencia. Entonces, las personas que están por las mañanas arreglándose para irse a sus trabajos, para irse a sus estudios, a iniciar su día, es muy importante que deben de estar escuchando la hora, deben estar conociendo el tiempo para ellos importante en ese momento, de igual manera a lo largo del día, pues. Entonces, esto de la hora, vos decías, mira, pero lo dicen dos veces. No es que de rigor se tenga que decir dos veces. Eso es a título personal, pues depende del locutor en cabina, ¿verdad? Pero sí, la hora sí es bastante importante. Ves que ahora hasta los mismos programas tienen un espacio como para poderles programar, valga la redundancia, la hora. Ok.
Hablaste hace un momento del tema del AM y el FM. ¿Son dos? ¿Es correcto decirle formatos? No, son las bandas en las cuales transmiten las radios, pero no son el AM ni el FM, sino que es la AM y la FM, porque AM quiere decir amplitud modulada y FM es frecuencia modulada. La AM, digamos, hablando terminología física, por supuesto que no me voy a meter a explicar con detalle, pero la AM era una onda terrestre, ¿ok? Y fíjate que es interesante conocer que depende de la ubicación de una radio en el dial AM, así era la capacidad que tenía para poder tener potencia, ¿ok? Las radios que estaban más a la izquierda en el dial tenían mayor poder de propagación. Acá en San Vicente, por ejemplo, se escuchaba muchísimo la Monumental, porque la Monumental era 630 AM, es decir, estaba en el lado izquierdo del dial, donde la característica física era que cada radio tenía un gran ancho de banda. Eso le permitía tener una mayor difusión. Mientras que las que estaban más al lado derecho tenían anchos de banda más cortos y por eso no tenían mucha propagación. Por eso es que las radios, estas como la Radio Señorial, la Monumental, Radio Éxitos, que estaban al lado izquierdo, tenían como mayor propagación. Pero la AM es una banda, llamémosle un poco con interferencias, porque es una banda terrestre. Ok, entonces, ¿qué pasa? Tú tenías un radio en AM y si tú no sintonizabas bien la radio, lo que tenías que hacer era mover el radio, mover el aparato y buscarle, digamos, el toque ahí. La posición. Cuando la sintonizara correctamente. Contrario a la FM, que es una radio cuya difusión de las ondas es aérea. Entonces ahí necesitamos una antena. Si tenemos un cerro, un edificio enfrente, automáticamente tenés un problema con la señal, porque es una aérea. Ahora, el hecho que la frecuencia FM sea aérea te da una mejor calidad de sonido. Pero lógicamente fue hasta los años 80 cuando se comenzó a explotar comercialmente la banda FM. Del 80 para atrás, todo fue en AM. Ok, y estos formatos, bueno, no dijiste que son formatos, ¿verdad? Son bandas. Bandas, correcto. En tu experiencia, Nelson, bueno, vos ya sos full FM, ¿verdad? Sí. Este tema del choque de la señal y todo eso, al final genera complicaciones, y el tema del alcance, ¿cómo se maneja esto, por ejemplo, para que una radio tenga una señal? Me imagino que esa es como una concesión que te da el gobierno. En este caso sería, no sé, la SIGED, la Superintendencia de Energía y Telecomunicaciones. Ok. ¿Sabemos cómo funciona eso hoy en día de las concesiones? Bueno, pues a grosso modo hay frecuencias que están quedando sueltas, por así decirlo. Hay personas que han tenido esas concesiones durante años, porque si hoy en día revisamos y alguien dice, bueno, yo estoy interesado en adquirir una frecuencia en FM, por ejemplo, está saturado. Ya el FM ya no podemos decir, voy a ir y voy a pedir que me autoricen, ¿verdad? Entonces, salvo más bien si estas personas dejan o regresan esa frecuencia, vos podés pujar por ellas, ¿verdad? Entonces podés someterte a la subasta, ¿verdad? Porque son subastadas, ¿verdad? Y ahí pues todo el papeleo que eso implica, ¿verdad? O sea, son como canales que ya están definidos, sí. Y solo que se abra algún espacio, vos podés participar en una puja. Exacto. Me imagino que debe estar reglamentado el tema de la subasta y todo eso que vos decís. Sí, y generalmente también eso tiene mucho que ver, porque alguien puede decir, pero ¿cuánto cuesta obtener una frecuencia? Es relativo, pues, porque depende de la cobertura de la radio. Una radio local, pues, obviamente te va a costar entre unos 20 a 30 mil dólares hoy en día obtener la concesión. Eso, hay personas que se equivocan y dicen, bueno, estoy comprando una radio, y no es así. La frecuencia siempre le va a pertenecer
al Estado, ¿verdad? Son concesionario. Exactamente. Entonces, una radio, una frecuencia con cobertura nacional tiene mucho más costo, ¿verdad? Entonces, por ahí anda la diferencia. Y hablando o haciendo una recapitulación de la amplitud modulada y la frecuencia modulada, podemos quizás ejemplificar la AM, la amplitud modulada es, ya lo mencionaba Ricardo también, es una onda que va, por decirte así, haciendo un como gusanito, ¿verdad? Entonces esa va por bajo y si hay un obstáculo, hay un muro, hay una montaña, ella la pasa. La pasa. Eso es la diferencia del FM. Él lo mencionaba también, es un poco lineal y si hay un obstáculo ahí te rebotó y ya no te dejó pasar esa señal. O sea que sacrificabas entonces alcance por calidad de sonido. Exacto. Creo que al final eso es, ¿verdad? Sí, porque el AM, ahora en día ya casi nadie escucha AM. Y lo que sucede es que dicen, no, es que el FM tiene mejor calidad de sonido. Y eso así es. Sí, lo que pasa es que son condiciones físicas que ya existen, entonces ahí no se puede hacer mayor cosa. El punto está en que antes las transmisiones eran totalmente en AM. Y fíjate que, por ejemplo, aparte de la AM, la comercial que nosotros manejamos en El Salvador y en el mundo, también existía otra frecuencia llamada SW que también tenía las mismas características de una frecuencia AM, pero que eran frecuencias que tenían otra numeración y se ocupaban en diferentes bandas que le llamaban onda corta, ¿ok? Entonces, la banda corta, habían radios, habían dispositivos de banda corta que servían para sintonizar transmisiones de otros países, ¿ok? Entonces, si tú querías escuchar la transmisión diaria de 1 hora de Radio Japón, por ejemplo, tú la buscabas y en algún momento del día aparecía esa transmisión en español, o la radio Netherlands, o la radio de Francia, las radios de todo el mundo, las radios alemanas, tenían sus diferentes emisiones en diferentes idiomas. Entonces, para escuchar esas transmisiones, tú lo hacías a través de la banda corta. Era increíble eso. Hoy día es bien fácil, porque con internet ya la puedes escuchar bien fácilmente a cualquier país. Entonces la AM era la radio que prácticamente tenía el dominio de toda la radiodifusión. Pero luego viene la FM, ya prácticamente a mediados de los 80 se comienza a comercializar la banda FM, que habían elementos que no permitían su comercialización. Por ejemplo, los transistores, los radios, venían solamente configurados para escuchar radio AM. Entonces de nada servía tener una radio FM porque ¿en qué radio lo ibas a escuchar? La gente no tenía el equipo. No tenías el equipo. Fue, sino hasta que empezaron a llegar los aparatos ya con la banda FM, que entonces ya tuvo sentido. La primera radio FM en El Salvador estaba en la 92.1. Creo que ahora es una radio comunitaria, si no me equivoco, esa frecuencia. Pero en aquel entonces era la radio Estéreo 92. ¿Verdad? Estéreo 92. Era una radio que, por cierto, era computarizada completamente, pero no computarizada como nosotros lo vemos ahora con los equipos, sino que eran computadoras que ocupaban prácticamente todo un salón y ahí estaba automatizada y con un sonido que realmente no era tan bueno que se diga. La radio que siguió después de la 92, ya cuando empezó en forma la FM, fue la ABC. Y cuando la ABC salió al aire, no hombre, esa cuestión fue impactante, porque tenía un sonido espectacular. Entonces la ABC inmediatamente les puso el pie a las otras radios juveniles porque automáticamente tenía un sonido de primer nivel. Y luego pues empezaron a salir las otras radios al aire en FM, las que lógicamente lograban la concesión de la frecuencia, que estaba por ejemplo Radio El Mundo, la YSKL, la femenina, y así se fue llenando el dial. Pero ahí ocurrieron algunas situaciones interesantes y no sé si te puedo explicar
qué pasó y lo que decía Nelson sobre el tema de la demanda de frecuencias, por qué se ha llegado a esa saturación. Claro. Hay una historia, fíjate. Y lo que pasa es lo siguiente. Cuando surgen las radios, la FM, entonces se empiezan a concesionar las frecuencias y estas quedan separadas por punto 8. O sea, digamos, la frecuencia de la red femenina es 102.5, ¿ok? Luego, si tú le sumas punto 8, llegas a la 103.3, que sería la radio clásica, ¿es correcto? O sea, la radio clásica 103.3 le sumas punto 8 y llegas a la KL, que es la 104.1. Entonces, todo el dial FM, todo el dial estaba separado por punto 8. Entonces, cuando se llenó el dial, ahí terminó. Y entonces, muchas radios que no tenían frecuencias FM, la cadena central, la misma Monumental, por ejemplo, la 1080, que no tenían la frecuencia en FM, no pudieron accesar. Se quedaron en AM prácticamente porque ya el dial se llenó. Pero ocurrió un fenómeno interesante, y es que se dieron los acuerdos de paz en El Salvador. 1992 se firman los acuerdos de paz. Y aunque ese es un tema eminentemente político, pero hubo algo importante en esos acuerdos de paz. Y es que el FMLN pidió, dentro de los acuerdos de paz, frecuencias para sus radios, para las radios guerrilleras, que era la Faramundo Martí y la radio Venceremos, ¿me entendés? Entonces viene, ¿y a dónde las vas a poner si el dial está lleno? Entonces lo que hizo el gobierno fue que las insertó entre las que ya estaban. Por ejemplo, la radio Venceremos fue la 100.5. La 100.1 era la ABC y la 100.9 era, antes que fuera la chévere, se llamaba Estéreo Amor. Entonces la metieron entre las dos. Entonces esos espacios quedaron a punto 4. ¿Me entendés? A punto 4. O sea, se redujo a la mitad el ancho de banda de cada radio. Y entonces, lógicamente, cuando se dio la apertura con las radios guerrilleras, las demás radios que estaban en espera, por supuesto que pusieron el grito en el cielo, y como es posible, a que les van a dar a ellos, entonces a nosotros también. Así que en ese momento se llenó el dial prácticamente y quedó topadísimo. Entonces, si vos tenías un sintonizador manual, te costaba sintonizar la radio porque estaban bien cerquita. Entonces la radio que tenía mejor equipo, mejor señal, es la que se imponía a la que era, digamos, más débil. ¿Qué pasó entonces en el tiempo? Que ya el gobierno ya no entregó frecuencias nacionales. Porque, ojo con esto, las primeras frecuencias que se entregaron eran nacionales. Luego empezaron a entregar frecuencias regionales. ¿Ok? Fue así como estaba una frecuencia, la 97.3, por ejemplo, que en Oriente es la Radio Carnaval. En San Salvador creo que se llama Corazón, si no me equivoco. Sí. Y en Occidente tiene otro nombre. La 102.9 en Oriente era la Siglo XXI. ¿Verdad? Oriente. En San Salvador era la 102.9 y en Santa Ana era la estación H. ¿Me entendés? Entonces la regionalizaron. Luego se saturó de nuevo esa modalidad y luego empezaron a dar frecuencias departamentales. ¿Okay? No sé si las radios de Megavisión eran departamentales. Y luego, a lo que está en este momento, que son radios, llamémosle municipales, se le pueden llamar, porque son por municipios, ¿verdad? Por ejemplo, en la que tú estás, la de Cojutepeque, solo es Cojutepeque. Tiene en algunos distritos también, okay, tiene. Pero te cubren solo cuestiones bien específicas. Entonces, a ese nivel de saturación hemos llegado. Entonces, por eso es que lo que dice Nelson es correcto. Es bien difícil tener una frecuencia porque está totalmente saturado. Pero todo viene de esa historia, de los acuerdos de paz, que ahí se empezó a saturar el O sea, tema. antes son las que entraron de primero, son las que, digamos, consiguieron la gloria en su momento. Frecuencias nacionales, la Claro. KL, la femenina, la ABC, por mencionarte algunas. Claro, claro. Bueno, tenemos comentarios y saludos por acá. Pregunta Saúl Gómez, Saúl, un amigo de esta casa. Ricardo dice, por favor aclararnos por qué en El Salvador están las frecuencias YS en el espectro, dice. Es decir, en el aire los aviones, helicópteros llevan la matrícula YS.
Es que YES es una codificación internacional de telecomunicaciones. Para El Salvador, su código es YES. Entonces, cualquier radio, cualquier televisora es YES. En México es XE, ¿verdad? Es un código internacional, de reconocimiento internacional. Que tiene cada país. De acuerdo. Bueno, ahí está. Preguntan, y la de palo, dicen, aquí está Nixon, nuestro buen amigo. Saludos, Nixon, que nos ve de California. Fíjate. La Lorenzana. Sí, de hecho, yo te iba a pedir la palabra porque claro, quería hacer un flashback, pues, porque hemos venido hablando de historia, de radio y todo, pero no habíamos mencionado la Lorenzana, la radio de palo que nosotros conocíamos. Claro. O sea, es una radio tradicional, es una radio de antaño, pues, que yo tengo unos comentarios que me hacía un amigo y me decía, él dice que trabajaba, él trabajaba cerca de esa, de la radio Lorenzana. Me decía, hey, si nosotros la escuchábamos, estábamos trabajando por ahí cerca y escuchábamos, era la única radio que se escuchaba acá, entonces en AM, por supuesto. La manera de comunicarse, me decía, para hacerle llegar saludos o alguna petición de canciones era a través de unos escritos. Entonces, es muy, muy importante esa radio que ya está extinta, ¿verdad? Porque ahora ya es un formato, creo que religioso por ahí, pero esa radio acá en San Vicente marcó una gran historia. Bueno, Ricardo creo que podría ampliar en eso, pues. La Lorenzana, bueno. Sí, o sea, es que mira, cada radio, cada pueblo, cada ciudad ha tenido siempre sus radios muy tradicionales que son las que hacen eco de las tradiciones, por ejemplo. Yo creo que Nelson habló bien, claramente. Ahí está también la Tehuacán en Tecoluca. En Tecoluca, que también tiene tradición. Sí, entiendo que es una radio comunitaria, está funcionando, pero está bien posicionada porque tiene gran cobertura y mucho apoyo para esa radio, a pesar de ser comunitaria. Y es que lo que dice Nelson, ahí yo quiero acotar algo, porque acabamos de hablar del tema de las frecuencias, cómo se asignan. Entonces hay una entidad que se llama, ¿cómo se llama la dueña de las radios comunitarias? ARPAS. ARPAS tiene asignada la 92.1, que era la primera radio, la Estéreo 92. Hoy es de ARPAS, es una frecuencia nacional. Entonces lo que ha hecho ARPAS para aprovechar su frecuencia nacional es que en vez de tener una sola radio, ha creado una radio en cada lugar. Entonces la radio Victoria es 92.1, la Tehuacán es 92.1. ¿Cómo se llama la que está aquí por Nueva Granada? Que también entra la señal aquí. ¿Berlín? No, pero hay una radio de Nueva Granada, se me olvida el nombre de esa radio, pero todas son 92.1. Todas las 92.1 son ARPAS, son radios comunitarias. Aclarando que las radios comunitarias es un concepto social. Yo cuando estudiaba un posgrado en comunicación social tuve un profesor español que había ido a inaugurar en Bolivia la radio comunitaria, o sea que es la radio que está cerca de la comunidad y que se encarga de promover y hacer algo por las necesidades de una comunidad específica. Entonces por eso se le llama comunitarias. Ok, entonces todas las 92.1 son de ARPAS. Es ARPAS, pero es una sola frecuencia. Pero ellos tienen... Que te va cambiando en donde vos estás. Son como 10 radios las que tienen ubicadas estratégicamente. Exacto. Eso por hablar de esa frecuencia en particular, pero así de igual manera han sido segmentadas muchas frecuencias. Por ejemplo, en varios departamentos acá, pues hay frecuencias segmentadas, pues que acá en San Vicente pues son una, en San Salvador son otras, allá en Oriente son otras. Entonces, así lo han venido, esas frecuencias las han venido partiendo, ¿verdad? Sí. Para ampliar, digamos, el espectro de concesiones, o sea, tener más concesionarios. Al final, puede ser. Eso es lo que se busca. Ok, dice, bueno, la YXY menciona aquí Gilberto Franco. Saúl dice... las voces, íconos de las radios que conocen ustedes. Ya vamos a hablar un poquito de algunos referentes. Aquí menciona algunos nombres que ya vamos a ir viendo poco a poco eso. Pero tal vez ahorita quizás me gustaría que hablemos del formato. El formato de radio. ¿Cómo era en tu época y cómo ha sido en el último milenio?
Vaya, lo que pasa es que los formatos dependen de los públicos a los que quiere llegar la radio. Yo mencionaba que habían radios misceláneas. Bueno, en este momento la radio KL es una radio miscelánea, te pone de todo un poco y mantiene una gran tradición. Pero fíjate que aunque todavía la parte del marketing no te hablaba de la segmentación de mercado, porque estamos hablando de una época temprana en los 70s, muchas radios empezaron a segmentarse y hoy día hay una gran segmentación de radios y son radios especializadas. Si tú quieres escuchar música del recuerdo, en inglés tenés la Radio Láser, tenés la Viva FM, tenés la Stereo Club, por ejemplo. Si quieres escuchar música tropical popular, tenés la Radio Fiesta. Si quieres escuchar música tropical, salsa, merengue, tenés el Stereo Scan. Entonces cada radio define su formato dependiendo de la audiencia a la que quiera capturar. Porque ese es un tema de marketing que tiene que ver no solo con la radio, sino que con cualquier producto o servicio. Una empresa tiene que decidir cuál es su segmento de mercado y ahí le tiene que apostar. Entonces los formatos son dependiendo a qué público se quiere llegar. Claro, evidentemente sí que antes eran más misceláneas que sí, hoy. Porque había radios más misceláneas. Hoy han desaparecido varias, ¿verdad? O han cambiado esquemas. Por ejemplo, la Sonora. La Sonora era una radio miscelánea, pero hoy día es parte del grupo del Canal 12. Tiene otra concepción. La ISU ya no existe. La radio Cuscatlán es una radio miscelánea, pero como está fuertemente influenciada por la Fuerza Armada, porque es de ellos, entonces no tiene como una apertura para muchas cosas que podría abordar una radio. Ok, bueno, y en tu caso, Nelson, ya es otra época. Ya aquí tal vez ya estaban las radios más especializadas. Sí, fíjate que en sí, esto de los formatos misceláneos, pues hoy en día aún se pueden percibir radios de formatos así muy variados. Pues hay muchas radios que están incluyendo, bueno, de venir siendo bajo de un solo formato, pues podemos mencionar la Radio Scam, que era como la estación de los salseros, ¿verdad? Pero al ver la demanda, ahí entra lo que mencionaba Ricardo, o sea, la importancia que ellos veían en su mercado o lo que podía venir consumiendo la gente, ellos iban incluyendo géneros musicales. Y así como ellos, han venido muchas radios, ¿verdad? Han venido muchas radios que de ser solo de un solo formato, por ejemplo, de un solo género o de un par de géneros, ahora ya son más variados. Por ejemplo, ahora existen radios de género o de formato grupero tropical, aún existen radios de género salsa, ¿verdad? Entonces, ahora en día, o más bien de los 2000 en adelante, pues siempre ha existido esa importancia que le ven los dueños de la frecuencia, ¿verdad? Quiero saber qué es lo que está apostándole el gusto del radio escucha. Entonces por ahí nos vamos y vamos a ir incluyendo géneros que están saliendo hoy en día. Pues por ejemplo, siempre se ha mencionado lo del reggaetón. Ese ya es un género urbano que se ha venido pues ahí metiendo en muchas estaciones de radio. Pero alguien puede decir, sí, pero no vamos a recordar un tema de reggaetón 10, 20, 30 años después, tal y como si escucháramos algo de Phil Collins, por ejemplo. Entonces, pero hoy en día sí, siempre hay radios de formato así, un poco misceláneo. El modelo de negocio de la radio realmente es la pauta comercial. Exacto. Diría yo, ¿verdad? Qué impresionante cuando hay partidos y en el partido te meten la pauta, pero narrada en vivo. Eso es un arte también, la radiodifusión deportiva, ¿verdad? ¿Cómo vos pues, has tenido bastante... has tenido bastante rodaje en esto y tal vez, bueno, ya mencionaba, Chico Osorio se dedica a eso, pero también hay talentosos narradores deportivos. Sí, fíjate que yo tuve la oportunidad de trabajar con la Cadena de Oro.
La Cadena de Oro era una radio propiedad de don Sergio Torres, que en paz descanse, el dueño del equipo de Luis Ángel Firpo, el dueño de la Tapachulteca. Y precisamente don Sergio, como era un gran fanático del deporte, tenía un equipazo increíble. Lógicamente, yo era un locutor de música, mi turno quedaba en la franja musical, pero a veces me tocaba estar cuando habían partidos. Entonces, cuando habían partidos, yo dejaba de ser locutor y me convertí en un operador para poder manejar los equipos para que transmitieran los compañeros desde las canchas donde estaban. Pero sí tuve la oportunidad de compartir trabajo, ¿verdad? Con grandes personajes, comenzando por mi jefe en la Cadena de Oro, que era don Alfredo Aguilar Umaña, que prácticamente te puedo decir con toda certeza que es uno de los 5 mejores locutores de toda la historia de este país, indiscutiblemente. Va don Alfredo, un gran poeta. Trabajé con don Carlos Escopeta Osorio. Escopeta era el máximo comentarista que ha habido en este país también. Me tocó trabajar con don Neto Aparicio, que por cierto, don Neto todavía está en San Miguel, ¿verdad? Ya está trabajando todavía en la KL, ya él está retirado, digamos, de sus actividades productivas, pero siempre hace radio. Me tocó trabajar con Roberto Aquino, el Cipote Aquino, que era un narrador de primer nivel. Bueno, creo que hace poco él tuvo un regreso efímero a la narración, porque lo escuché en algunos partidos en la KL. Roberto es el alcalde de Sonsonate, y entonces era mi compañero y era un tipazo, buenísimo, gran locutor. Y te puedo mencionar muchos más, ¿verdad? Freddy Cermeño, Jorge González, entre otros. Los que yo conocí que fueron mis compañeros. Pero yo te puedo decir Carlos Aranzamendi. O sea, Carlos es un enorme locutor. Había un locutor comentarista famoso también, que a él sí ya no pude conocerlo, de don Raúl Alfaro, el Pato Alfaro, que eran ya los locutores más viejos todavía. Don Rosalio Hernández Colorado, don Hugo Adiel Castro. Es decir, era una generación de artistas, porque el locutor deportivo es un artista y el locutor puede ser o narrador o comentarista, y no es lo mismo. Entonces nosotros en nuestro país tenemos una gran escuela de narradores y de comentaristas. Claro, o sea, que el trabajo es distinto. Mira, sí, completamente. nos dice Saúl Gómez, don Arturo Hernández y Morataya, dice, era un gran narrador de pautas comerciales. Sí, don Arturo Hernández Morataya, muy bueno. También, bueno, dice, hay grandes narradores, Raúl Beltrán, Sergio Alfonso Rodríguez, Carlos Aranzamendi, algunos nombres que estaban por ahí, vea. Pero es que me parece interesante porque, de hecho, creo que todos hemos escuchado un partido de fútbol en la radio, pues, evidentemente, antes del internet. Hoy en el internet vos pones el teléfono en cualquier aplicación, pero antes, de plano, era la radio, ir oyendo el partido. Y cómo te contagia lo que vos decís, ¿va? El tema de esa interacción humana, cómo te contagia esa persona que está tras un micrófono. Y te imaginas, ¿va? Y al final a mí siempre me gustaba este anuncio, porque había un comercial, yo me acuerdo que escuchaba mucho en la Monumental, que era un anuncio de Rayovac. Decía, ¿cuál es la pila? Preguntaban, Rayovac es la pila. Tremenda endureza. Tremenda endureza. Es que, ese dinamismo, o sea, porque ese era como el pase del micrófono. Entonces son como claves de comunicación que también se aprovechaban para hacer el marketing de la pauta que te estaban pagando. Sí, fíjate que vaya, en ese sentido, para saber diferenciar el trabajo de locutor, narrador, por ejemplo, el comentarista, como lo decía Ricardo, hay personas que ya, cada persona que hemos estado envueltos en esto de la locución, pues creo que tenemos un poco de esa chispa, ¿verdad? Pero estas personas que se dedican a la narración deportiva, ellos tienen ese don mágico. Fíjate que en mi caso yo tuve un mentor allá por el año 2002, 2003, cuando yo pues iniciaba a hacer unas prácticas en radio allá en San Salvador. Él tenía así como, aparte de la voz del locutor, así todo grave, ¿verdad? Entonces él tenía esa cualidad. Se llama William Pérez, está ahora, entiendo que creo debe de seguir en la KL porque... No, está en la Cuscatlán. Ah, ok, está en la Cuscatlán, pero
él estaba de ser un locutor, pues un locutor de radio, programador de música y todo eso, desarrolló mejor esa habilidad para la lectura de los comerciales en vivo que se hacían en la KL, ¿verdad? Entonces, era muy bueno, por cierto. Entonces, hay que reconocer también el trabajo y ese don que tienen estas personas para ejercer la narración deportiva, los comentarios y la lectura de comerciales, Ricardo. Es que la locución tiene especialistas y si vos haces lo que te gusta especializadamente, lo haces bien y te preparas. Cuando a uno le gusta algo, uno se prepara, entonces uno lo hace bien. Ok, hablaste de ser operador hace un rato, es decir, el manejo del equipo. Sí. La radio de antes, bueno, por aquí yo me descargué unas imágenes que tal vez me ayuda César ahí con la imagen que tenemos. Esto es una cabina de radio. ¿Qué vemos ahí? Va, mira, esa cabina es... Bueno, cuando veo esa cabina solo me acuerdo de la KL. ¿Verdad? La KL tenía una consola más o menos así, con muchas perillas, ¿verdad? Fíjate que, por ejemplo, nosotros vemos en esa imagen, en este momento, cada perilla arriba tiene una palanquita, ¿verdad? Que se mueve a la derecha o a la izquierda. Eso quiere decir que ahí puedes tener dos conexiones, ¿ok? Si la pones a la derecha, muy posiblemente te está sonando un tornamesa. Si la pones a la izquierda, te puede sonar una cartuchera. Entonces, si ahí tenés vos 10 perillas, quiere decir que tenés 20 cosas conectadas. Y arriba tiene otros botoncitos y tiene también otras palanquitas. Quiere decir, por lo menos yo en la cadena de oro trabajaba con una consola como esta. Y las transmisiones deportivas, no sé en la actualidad, pero antes eran por teléfono. Por línea física. Así se le llamaba esa tecnología. Una línea física que estaba asociada a un número de teléfono. Y entonces desde el estadio donde estaba el locutor te mandaba la señal y vos tenías que estar atento en la consola para recibir la señal y entonces empezar a coordinar las diferentes transmisiones que tenías. O sea, era una cuestión increíble. O sea, vos tenías que trabajar con unas 20, 25 funciones simultáneamente. Pero uno de joven se aprende todo eso y lo hace mecánicamente, aunque uno parezca pulpo. Si ahora me siento en una de esas cosas, no sabría qué hacer. Sí, o sea, era un equipo de avanzada para la época, sí, pero que hasta cierto punto te exigía bastantes habilidades. Sí. ¿Verdad? Y bueno, pero ¿qué más? ¿Y el tocadiscos ese que está en la mesa? Bueno, ¿cómo era la onda? Porque vos todavía programaste en los acetatos. Sí, yo programé acetatos. Mira, esos se llamaban tornamesa. Cuando yo trabajaba para la Monumental, teníamos unos tornamesa, digamos, básicos, que te funcionaban nítido y todo, pero no eran los más modernos que se diga. Cuando yo llegué a la cadena de oro, en la cadena de oro teníamos una marca ahí, la cabina estaba equipada con unos aparatos de marca Tascam, que para la época eran increíbles y tenían una función que para la época era una gran onda, que se llamaba el pitch, ¿verdad? El pitch, o sea que vos ponías una canción, te sonaba en velocidad normal, pero si vos la querías mezclar con otra que iba más rápido, vos tenías la opción de regular el pitch para que agarrara velocidad la canción y mezclarla con la otra. O sea, lo que hoy haces en un virtual DJ. Exacto, todo era manual antes. Y tengo muchas anécdotas de mezclas que hacíamos con cumbias. Mira, el timing ahí es importante, o sea, tener también sentido de oído musical, pues. Te acostumbras. Cuando vos, es que mira, hay técnicas, esas son técnicas de DJ, pero como locutor había una técnica que a veces nosotros nos poníamos a competir entre nosotros. Yo bien recuerdo que con un colega muy conocido, el Turbo Morales, jugábamos a veces a medirnos. ¿Qué es la medida? Medirte es cuando comienza una canción, su parte instrumental, y hay un momento en el cual la canción empieza a cantar el tipo ahí, ¿verdad? Entonces, justo antes de que empiece a cantar, vos tenés que parar, ¿verdad? Entonces, eso se llama medirse. La cuestión es que con el Turbo nosotros jugábamos a que poníamos canciones desconocidas. Pues yo las conocía, pero él no.
Y la idea era medirse únicamente con la concentración del ritmo y todo lo que llevaba ahí, el tanteo. Eran prácticas. Nosotros practicábamos mucho eso y hoy día no ves a los locutores hacer eso. Claro. En mesa, ¿qué vemos ahí en esa mesa? Tenemos otra imagen de radio. Bueno, esas carretes, ¿cómo se llaman? Esos discos que aparecen arriba. Son los carretes. Ahí se colocaban cintas. Pero se grababan los programas de radio. Mira, cuando yo trabajaba en radio, ya el carrete ya no era parte de la cabina. En el pasado sí fue parte de la cabina el carrete, sino que los carretes se usaban más en el estudio de grabación. Entonces, cuando vos grababas un anuncio, el anuncio o una cuña, tú lo hacías, la persona que estaba manejando el estudio lo hacía en el carrete. Entonces, cuando tenías que editar, cortarle un espacio a cualquier canción o cualquier espacio o algo que tenías que cortar de la cinta, editar era cortar y unir. Corte físico. Exacto. El maestro de la edición era Ricardo Luna. Luna Recording Studio. Ahí anda Ricardo todavía. Monta eventos y te da servicios de disco móvil, toda onda. Pero Ricardo es el maestro de eso. Era el maestro de eso completamente. Lo que vos haces ahora en audio ¿qué se llama? Audio Mágico era. No, el programa. Audition. Adobe Audition. Lo que haces en Audition. Yo ocupo Audacity. Ajá. Pero lo que haces ahí, antes se hacía manual. En los carretes. Es que lo que pasa es que ahora vos tenés ahí en tu línea de tiempo, tenés data. Exacto. O sea, cortás, pegás, movés con un par de clics. Exacto. Antes eso era físico. Físico, exacto. Es que yo cambio. Entonces Sí. vos no te podías dar el lujo de equivocarte. Entonces por eso Ricardo era el maestro. ¿Quién es Ricardo Luna? Ricardo Luna es el hombre que cofundó con Willy Maldonado esos estudios de grabación. O sea, eran... bueno, yo no sé si era la mano derecha o eran socios, pero que si eran bien unidos, eran bien unidos. Ok. Bueno, así funcionaba la radio antes. Cabinas que, bueno, se ven hoy para nosotros bastante... Bueno, la verdad es que yo no le hallo ni entrada. Aquí hay otra imagen con otra... Aquí se ve mejor la consola, mira, que decía, ¿verdad? Justamente, ahí están. El mixer, dice. Sí, exacto, ahí está. Y los voladitos ahí arriba, no sé cómo le llaman ahora, pero nosotros le llamamos viewmeter. Donde se marca el golpe de la música. El golpe de la música. Exacto, el viewmeter. Okay. Bien. Nelson, vos entras ya en los 2000, ya sí, la cabina muy distinta, me imagino. Sí, sin embargo, fíjate que yo siempre tuve la curiosidad de operar una consola de perillas. Tuve una amiga y compañera de estudios en la universidad que ella trabajó en radio femenina. Entonces yo la acompañaba, ¿verdad? Junto a otros amigos a la cabina de radio y siempre me llamaba la atención el operar esa consola de perillas. Pero lamentablemente, pues ya cuando yo incursiono en la radio, ya las consolas son ya de canales digitales, ¿verdad? Lo que ahora conocemos más comercial, ¿verdad? Más fácil, te facilitaba mucho, pues ya lo decía Ricardo, en esa perilla vos tenías hasta 2, 3 canales, tenías hacer un sinfín de operaciones. Ya cuando entra estas nuevas consolas, que si bien es cierto, también habían de 10, 12, 15 hasta 20 o bueno, más canales, ya lo dibujabas, ¿verdad? Ya son exactamente las que podemos ver en esa imagen. Esa es una consola de aproximadamente 7 canales, si veo desde acá, donde vos podías fácilmente tener tu micrófono, 2, 3 micrófonos para tus invitados, tenías la computadora, la música de la computadora, tenías en ese tiempo cuando yo inicié, todavía se trabajaba con CDs, habían mini disc también, ¿verdad? Entonces eso también era un poco complicado. Bueno, no complicado, pero llevaba más trabajo. Después es que ya se simplificó el trabajo con la computadora, pero recuerdo yo que al utilizar esos mini disc, esos eran unos
Como disquete eran, ¿verdad? Ajá, que eran pequeños, eran mini, eran pequeños que se programaban, ¿verdad? Vos programabas. Ahí nosotros teníamos música, teníamos la pauta comercial, entonces lo teníamos que operar manualmente. Entonces, de pasar a eso, luego vino ya la computadora que te vino a facilitar todo. Porque en la misma computadora, en el mismo programa, vos ahí metías la pauta comercial, metías las cortinas, ¿verdad? Metías todo. Era un poco más fácil entonces, pero de lo que sí recuerdo, y tengo pues ahí unas anécdotas que estando yo en una cabina de radio, me habla la directora en ese entonces, que Ricardo también la conoce, la licenciada Águeda Méndez, me dice, mira, te vas a pasar de esta cabina a la otra. Entonces eran radios de formato distinto. Entonces yo estaba en un horario, por ejemplo, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, turnos largos, y viene ella y me dice, mira, necesito que te pases a la otra cabina, al siguiente turno, que era de 2 de la tarde a 10 de la noche, imagínate. Pero yo, o sea, no conocía en sí el formato propio de la radio, ¿verdad? Entonces, te imaginas caer y vos decís, ¿qué haces? Y ese día recuerdo bien que se nos había dañado la luz de la cabina. Entonces, con una luz de un ventilador, yo estaba viendo el nombre de las canciones en los CDs, tenía que estar operando los discos, tenía que estar operando los mini discs. Entonces, fue algo así como que un poco una gran aventura, ¿verdad? Porque para ese entonces sí se trabajaba un poco más, ¿verdad? Uh-huh. Un turno de... ¿Cuánto fue al final? Imagínate, desde las 6 de la mañana a 10 de la noche. Sí, está o sea, era una jornada maratónica. 16 pues. horas. Sí, criminal. Fíjate que yo recuerdo de que esas perillas nosotros le llamábamos potenciómetros. Hoy me estoy acordando que así era el potenciómetro. Hoy que veo esa foto de esa cabina digital, llamémosle así, yo recuerdo, pues yo dejé de hacer radio en la Radio Carnaval hace 30 años en San Miguel. Era una radio que tenía igual, un montón de anuncios, era una cabina muy, muy llena de trabajo. Y yo recuerdo que cuando ya me retiré de radio como tal, que empecé a trabajar en mi profesión, yo pasé como 15 años que jamás volví a una radio, ¿verdad? Y me acuerdo que una vez, 15 años después, yo llegué a San Miguel, no me acuerdo a qué, y dije, yo voy a ir a la radio a saludar a estos, a ver cómo están. Y llegué a la radio, a la Carnaval. Y mira, mi sorpresa es cuando entré a la cabina, que nada que ver la cabina que yo había dejado. Era una computadora nada más. No, hombre, yo quedé espantado, impactado, la forma en que ha cambiado ahora prácticamente. Entonces hoy sí, las cabinas son bien diferentes, están llenas de mucha tecnología. Lo importante es que la radio como tal hay que verla desde una perspectiva de evolución. Por supuesto que cuando yo comento estas anécdotas no es que yo diga, puchica, lo de antes era mejor, ¿verdad? No, es parte de la historia, pero todo va evolucionando, las cabinas van evolucionando, la radio como tal va evolucionando. Y imagínate que antes teníamos solo AM, luego entra la FM y de repente llega Internet y ahora tenemos ya otra modalidad de transmisión de radios. Justamente, bueno, ahí llegamos a la automatización, ¿verdad?, de la radio. Y el tema, por ejemplo, de la digitalización de la música, hay una miniserie, no sé si ya la vieron, en Netflix, que es como la historia de Spotify. No sé si ya la vieron. Si no, véanla. Está buena. Y habla justamente de los problemas legales que hubieron con la digitalización de la música, porque evidentemente el negocio era vender unidades físicas, o sea, vender los discos como tal. Y esa digitalización llegó a las radios en algún momento. Entonces también es una evolución que la radio tuvo que adaptarse a eso. Me viene a la mente preguntar el tema, por ejemplo, de la promoción de artistas. Yo entiendo que la radio siempre ha sido como un medio para los músicos, sobre todo, pues para el lanzamiento de nuevos álbumes o nuevo contenido, y siempre se ha visto eso, ¿verdad? El impacto que llegaban los músicos o llegaban invitados especiales, ¿verdad?, a un programa de radio. En tu época, ¿cómo era ese tema de la promoción musical?
Casi siempre por estas fechas los artistas salvadoreños, porque digamos yo me manejé mucho en el mundo de la música tropical, por eso ese es mi contexto. Pero ya por estas épocas, noviembre, los artistas, nada menos ahora estaba haciendo una entrevista más temprano, los grupos, las orquestas sacaban sus long plays, sus álbumes de fin de año. Entonces era un momento en el cual venía la música nueva y las orquestas, los grupos tenían sus encargados de relaciones públicas, quienes pues se encargaban de llevar la música, de gestionar entrevistas y llegaban y se hacía la promoción, ¿verdad? Algunos grupos hacían algunos cócteles, algunas presentaciones para todos los medios, tocaban la música en vivo que se iba a programar y eran de diferentes maneras, ¿verdad? Pero así. Bueno, pero en tu época yo recuerdo que vos me has dicho, o sea, programabas música y no tenías idea cómo era el artista físicamente. O sea, más en los 70s, 80s. O sea, que vos tal vez tu única referencia de imagen era la portada del álbum. Ah, bueno, es que ya ese es otro tema. Sí, es que, mira, nosotros, los de las generaciones anteriores, conocimos a nuestros héroes gracias a YouTube. Porque YouTube es el que nos ha permitido conocer cómo eran. Bueno, hace poco estaba viendo yo un video de Donna Summer. A mí me encanta Donna Summer. Siempre me encantó esa mujer, pero yo vi hace unos años un video de Donna Summer, ya señora, canta bien y todo, pero ella no se movía mucho. O sea, más cantaba y toda la cuestión. Yo dije, bueno, quizás porque ya está señora. Pero acabo de ver un concierto que lo acabo de descargar, por cierto, de YouTube, de los años 70, cuando estaba en su apogeo, y ella no se movía tampoco. O sea que ella cantaba nada más, pero no era una persona que hacía show. Pero eso lo he descubierto 50 años después, ¿me entendés? Hoy no, hoy día tú tienes la oportunidad de conocer toda la intimidad de un artista a través de las redes sociales. Entonces yo creo que YouTube nos permitió, ya como fanáticos de la música, conocer a nuestros héroes, ¿verdad? Y verlos en vivo, cómo era la cuestión. Antes no se podía. Claro, o sea, solo tenías el disco físico y era lo que había, la única y referencia. si habían videos, eran contados los videos. Yo siempre recuerdo que el video que cambió la historia de la música fue Thriller de Michael Jackson. Y ese video, pero para ver a Michael Jackson con ese video tenía que estar pendiente de la televisión, porque a las 7 de la noche lo ponían el video, entonces uno estaba ahí pendiente. Para verlo, era la única forma. Bueno, en tu caso, la música ya eran playlists digitales. Hoy en día pues, hay servicios de streaming. Exacto. Ya ni tenés que descargar la música, pero me imagino que hubo un proceso, Nelson, de digitalizar todos esos discos. También comenzó el tema de la descarga masiva en línea y todo eso, pero ¿cómo vos viviste esa transición? ¿Cómo fue? Sí, fíjate que, vaya, en ese momento que estamos conversando al respecto, se me viene a la mente, hace unos años atrás, nosotros tuvimos unos inconvenientes para el sonar alguna música, porque nos hicieron llegar listados de canciones que sí podíamos programar y de otras que no podíamos programar por los benditos derechos de autor, que ya lo mencionaba, ¿verdad? Entonces, sí. Y eso no hace mucho tiempo atrás, hace tal vez unos 3 años atrás, que tuvimos ese inconveniente, pero ya con respecto a eso también mencionarte la promoción de los artistas. A nosotros nos llegaba, bueno, por ejemplo, yo recibí en las radios algunos promotores que ellos se dedicaban a andar dejándote los discos hace ya algunos años, ¿verdad? Cuando el disco todavía estaba en su apogeo. Después iba evolucionando esa comunicación y ya lo hacían a través de enviarlo por correo electrónico, la música. Te mandaban los archivos, los MP3. Exacto, entonces, y la indicación, ¿verdad? Toda la información de la canción, del artista y de todo lo demás, ¿verdad? Para que en la radio se le pudiera apoyar, tanto sonándole la música, así como dando a conocer los aspectos del artista, ¿verdad? De la biografía, la discografía de cada uno de ellos. Y si hablamos ya de la digitalización o sistematización de todos estos archivos, nos remontamos también, ¿te acordás vos del
de este programa Ares, que es un clásico. Solo un ponía clásico. el nombre. Exactamente. Tocando entonces, que te saliera, o sea, rescatable el exacto, sonido. Exacto. Entonces, de ese momento hacia acá, pues ya la descarga de los archivos, pues ya es algo tan sencillo, tan fácil de hacerlo, pues, y de conseguir un tema musical. Esto que mencionaste, el tema de los derechos de autor, a veces siempre genera un poco de duda, ¿verdad? Porque al final es una disposición del artista, que es el quien decide restringir cierto contenido. Te avala cierto contenido, pero hay contenido que está tal vez restringido. Y en este caso, bueno, ustedes han escuchado algún tipo de penalización o algo así, o demandas a las radios por violación de derechos de autor o algo así. Porque al final yo digo, o sea, el músico, creo yo, no sé, no sé, le paga a la radio por su música, o cómo funciona esa negociación. Es que imagínate que, vaya, el caso que yo te planteaba hace un momento, de hace unos 3 años atrás, máximo 4, el tema era de que estos artistas estaban exigiendo sus derechos por sonarles la música, es decir... Querían que les pagara por Exactamente, entonces, y la radio o la corporación tenía que pagarles a ellos una cantidades exorbitantes. Pues imagínate cómo iba un dueño de una corporación de radio, cómo iba a estar pagando por sonar de un solo artista, por ejemplo, 5 o 10 canciones o más. Y si eran un sinfín de artistas, entonces eso era una cantidad exorbitante de dinero. Entonces, sin embargo, eso se hizo llegar. Entiendo que esos listados venían de México. Acordate que allá pues la industria musical y todo eso de los estudios de grabación y todo eso se ha venido dando con el tiempo, y ahí se ha venido perfeccionando o conociendo que esos son los artistas que graban, bueno, en Latinoamérica, ¿verdad? Si sale de México, pues es un buen contenido y ahí se van. Entonces, esos listados, si mal no recuerdo, llegaban de México. Y te decían, en las radios te decían, vaya, miren, estas canciones hay que tener mucho cuidado porque no podemos sonarlas. Si nosotros sonamos esas canciones, incurrimos en una multa. Entonces, eran fuertes cantidades de dinero. Entonces, nunca se dio. Sin embargo, esto al final, no sé de qué manera se habrá solucionado, pues, con los contratistas o los representantes de todos estos artistas para con todas las radiodifusoras. Pues imagínate, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, pues no podían estarse peleando. Pues no podemos, como decimos, no podemos pelearnos con el cocinero o la cocinera, ¿verdad? Porque, o sea, si la radio le está sonando su música es para promoverlo, ¿verdad? Es que justamente. Entonces, lo que pasa es que quizás lo ven como una plataforma de streaming hoy en día, o sea, Spotify, Apple Music, Amazon Music te pagan por cantidad de reproducciones. Y exacto. así es como ellos perciben, pero es un modelo distinto porque la gente paga por escuchar la música. En el cambio, en la radio es una frecuencia de libre consumo al final. No hay una remuneración directa de la escucha, ¿verdad? Para la radio. Yo sí lo entendía, o sea, promocionás al artista. Y fíjate que últimamente lo que se hacía hace unos años, que habían artistas que le pagaban a la radio. Bueno, Ricardo podrá ampliar esa información. Habían artistas nacionales, por ejemplo, Ricardo, en una de las radios famosas a nivel nacional, Tropicales, que yo como artista nacional pagaba, ya sea al director o directora de la radio o al dueño de la corporación, y le decía, mira, te voy a pagar tanto, pero mis canciones mantenermelas en el top. Y así se manejó muchos artistas, pues, y en muchas radios. Sí, pero esa es corrupción. Hacer eso a un locutor en este país es corrupción porque se hace ya con un objetivo diferente, ya no es de buena fe. Entonces, una práctica que éticamente no es correcta. De hecho, las premiaciones de la música, no sé si aquí en el país eso existe, pero, por ejemplo, ve uno estadísticas, dice el álbum más vendido, pero también estaba el ranking de las canciones más sonadas en la radio. Exacto. O sea, también había una premiación por eso. Entonces, al final, era un tema porque la gente así lo pedía. Medías el boom de la canción a través de qué tanto sonaba en la radio, no a través del número de reproducciones que puedes tener hoy en día en una plataforma.
Creo que esa era la métrica en ese entonces. ¿Verdad? Bien, hablemos un poquito de referentes de la radio salvadoreña. Esto evidentemente ya mencionamos algunos de ellos por ahí en el segmento de deportes, pero esto ya decíamos que era un tema de época. ¿Verdad? En tu época, ¿quiénes eran los referentes de la radio? Mira, yo te puedo dar algunos referentes de todos los tiempos, ¿verdad? Algunos los conocí, otros no. Pero había un locutor famoso, don Omar González. Tenía una voz impresionante, era un locutor de grabaciones, de publicidad, muy bueno. También te puedo mencionar al que muchos consideran el mejor locutor de El Salvador, que es don Edgardo Cuellar, un tipo altamente cotizado. Es alguien que tiene una voz impresionante. Para mi gusto hay grandes locutores y te puedo mencionar a Ricardo Rivas, conocido como el Chiri. Creo yo que Ricardo es un locutor completísimo, muy bueno. Y tal vez en el presente yo puedo hablarte de David Canjura, ¿verdad? David Canjura es un locutorazo de primer nivel y yo creo que es uno de los grandes referentes en este momento. Entonces hay grandes locutores, ¿va? Doña Ida Mancía, que fue durante muchos años la voz oficial de la presidencia de la República, y muchos otros que pues en este momento se me escapan los nombres, pero que igual da gusto. Pero otro de los grandes también para mí, que ya falleció también y yo lo recuerdo mucho porque tuve la oportunidad de conocerlo, fue, ¿cómo se llama? David Escobar Toby, así, David Escobar Toby. Toby es un locutorazo de noticias de primer nivel. El negro Mineros, Antonio Mineros, ¿verdad? Que hoy está en Univisión en Estados Unidos. También yo tuve la oportunidad de trabajar con él y yo creo que era uno de los grandes de El Salvador. Aquí, bueno, algunos nombres coinciden. Aquí hablan de David Canjura, Otto Salamanca también menciona aquí, Saúl Gómez, José Luis Morales, dice, que en paz descanse. Que en paz descanse. Él es el del Canal 6. La voz oficial. Era la voz oficial del Canal 6. Del Canal 6, ok. Bueno, y aquí hay más nombres. Pues Saúl ha mandado varios nombres. Dice Neri Mabel Reyes, Moisés Salazar. Es que Neri Mabel es periodista, no es locutora, pero sí tiene un impacto muy bueno. Sí, dice, hay locutores que leen las noticias, dice que Moisés Salazar, Antonio Durán, Wilfredo Argueta y entre otros, dice que ustedes tal vez conocerán. Bueno, y en tu caso, ya de tu generación. Sí, fíjate que, vaya, por ejemplo, ya en este último milenio, nosotros pues crecíamos escuchando radio y teníamos referentes. Sin embargo, mencionar como referentes de radio en ese momento, pues nosotros, o al menos en lo personal, te digo, con algunos de algunos amigos, teníamos locutores favoritos en aquel entonces, que escuchábamos, por ejemplo, la radio ABC. Teníamos un locutor que, si mal no recuerdo, llevaba mi nombre, pues se llamaba Nelson el Extraño Hernández. Bueno, Joaquín Aguilar, yo tuve también la dicha de conocerlo en la corporación que trabajé anteriormente por muchos años. El señor Italo Sigüenza también, ¿verdad? Que fue, bueno, mi último director de radio. Y así pues te puedo mencionar otros. Ahí un amigo mencionaba la radio YXY. Había un locutor. De eso era la Yucamóvil, ¿va? Sí, sí. Entonces ellos también marcaron mucha historia o mucha referencia en algunos de los jóvenes que en aquel momento disfrutábamos escuchar la radio. Pues, por ejemplo, hablar de un Riley Serrano, ¿verdad? Que ahora pues creo que todavía está en problemas legales. Eran los referentes de aquel momento. O sea, nosotros crecimos escuchando estas radios y esas voces que logramos identificar. Y de ahí, pues, algunos, los que nos llamó la atención esto de la radio, pues, decidimos, bueno, yo quiero ser o tomar lo bueno que hace este locutor, por ejemplo. Entonces, no imitarlo, ¿verdad? Pero sí tomar ciertas cosas que hacían en bien para poderlo replicar ya en el día a día. Ok, al final sí, es un referente. Exacto. Realmente.
Bueno, ya para tal vez ir aterrizando con actualidad, hoy en día, bueno, estamos a través de una plataforma en línea. Este podcast se está transmitiendo en vivo a través de Zambi Pro y llegó la era de las radios digitales. Bueno, cuando hablamos de radios digitales, no me refiero a la digitalización de los equipos como tal, sino más bien a que son radios que suenan exclusivamente a través de internet, que no tienen una frecuencia asignada en el dial que ya anteriormente habíamos explicado. Bueno, en tu caso, yo sé, tenés varias radios con ese formato. Explícanos cómo funcionan en tu caso. Bueno, voy a mencionar las radios, ¿verdad? Una se llama radioproactiva.com. La Radio Proactiva es una radio con música de los 70s y 80s en inglés. Luego tengo una que se llama La Salsera, que es pura salsa brava, salsa gorda. Está también Cabal 503. Es una radio de música nacional de todos los géneros y todas las épocas. Y recientemente acabo de comenzar transmisiones con Momentos, que es una radio de corte romántico, música en español de todas las épocas, que pues lógicamente es una radio bellísima porque escuchás desde música de Los Ángeles Negros hasta Ricardo Arjona y todo lo que sea romántico. Así que ahí están esas radios. Fíjate que yo básicamente pues he decidido incursionar ya desde hace un par de años, primero para una especie de satisfacción personal, porque pues en la radio cuando uno es el empleado pues uno se somete al formato que la radio tiene y uno tiene que respetar eso. En este caso pues las radios son mías y por lo tanto yo decido los formatos que quiero que se escuchen. Algo que he tenido yo de mucha ventaja, y eso debo de reconocerlo, es que muchos locutores de gran nivel son los que pues, me han colaborado con sus voces para que estén las identificaciones. Por ejemplo, en la Radio Proactiva tengo a David Canjura, Carlos Bautista, Rocío Artiga, Carlos Roberto Alfaro de San Miguel de la Carnaval. En la Salsera tengo a Hernán Mónico de KL y también a Eduardo Gabarrete, que es un gran locutor hondureño. Ellos me hacen el viñetaje para la Salsera. Luego para la música nacional de la Cabal, ahí tengo a Maribel Valladares, que Maribel es la cantante de la Sonora Explosiva. Y también está Will Argueta, a quien mencionaba a Saúl Gómez. Will Argueta es un gran amigo mío y es quien me inspiró a tener radios, porque él tiene también. Y en Momentos tengo la colaboración de Dominique Rojas, que es una locutora dominicana, y también a Eduardo Gabarrete, el hondureño, ¿verdad? Entonces, esas voces maravillosas las tengo, ¿verdad? Gracias a la amistad, y ahí vamos, ¿verdad? Trabajando. Pero en este caso vos creas el espacio, me imagino, compras el dominio y todo lo demás. Exacto. Pero la música la alojas en un servidor, me imagino, que es el que está continuamente, porque son continuas, son 24/7. Bueno, aquí dice, al aire está sonando Johanna de Kool and the Gang, en Proactiva. Ajá, y aquí estoy yo. Sí, o sea, la radio está funcionando ahorita. Sí, lo que pasa es que la radio online lo que se hace es que se contrata un servicio de streaming. Por ejemplo, mis radios, la Proactiva transmite desde San Salvador, pero las otras 3 transmiten desde Venezuela. Allá tengo los streaming. Entonces yo lo que hago es que tengo programas para configurar las programaciones. ¿Qué es lo que quiero yo que suene? ¿Cada cuánto? Etcétera. Y luego ya las dejo trabajando. Y si en algún momento yo quiero hacer radio en vivo yo solo hago los domingos en la Proactiva. Ese espacio tengo un programa para hacer en vivo, un programa de informática, y lo utilizo una vez a la semana. Pero cuando ya dejo de estar en vivo, automáticamente entra de nuevo la transmisión que ya tengo programada. Porque lo que tengo yo en mi radio son playlists de más o menos unas 1500 canciones en cada radio y están sonando random, aleatoriamente. Entonces, olvídate, para que escuche una canción después tiene que pasar meses quizás. Ok, bueno, o sea, es un formato, bueno, hoy en día existe mucho. ¿Y qué aplicaciones para, por ejemplo, escucharlo en el teléfono? ¿Hay que descargar una app o directamente? Bueno, Proactiva es el sitio web. La Proactiva es el sitio web,
Y en el caso de La Salsera, Momentos y Cabal 503, yo tengo unas apps, pero son para Android nada más. Entonces hay que entrar al Google Play Store. Al Google Play Store y descargar ahí con el nombre de la radio, se descargan y ya te quedan en tu teléfono o en tu tablet, ¿me entiendes? Pero también ocupo intermediarios. Yo tengo hay un sitio muy interesante que se llama Online Radio Box. Online Radio Box es una aplicación en la cual tú entras, si está en el teléfono instalado, entras y buscas ahí el espacio donde se puede buscar la radio y te aparece y automáticamente la escuchas. Es bien sencillo. Y lo puedes hacer a través de un sitio web o a través de una aplicación. Sí, ahorita voy a poner en pantalla, aquí está, Online Radio Box, y por ejemplo buscamos Cabal 503 y aquí está. Ahí está, exacto. Entonces tú la puedes marcar como favorita o cuando ya le des play y entonces ya la estás escuchando. Okay. Ese es el sitio web, pero igual puedes tener la aplicación en el teléfono, ¿verdad? Sí, o sea, aquí puedes escuchar 24/7. Sí. Ok, bueno, Nelson, vos tenés experiencia en radio circuito cerrado. Sí. Ese es un formato. ¿Has trabajado en radio en línea? Fíjate que no he tenido la oportunidad de trabajar en alguna radio en línea. Sin embargo, en las radios que sí he elaborado y en la que actualmente también me encuentro desempeñando labores, pues sí tienen una señal en línea, ¿verdad? Que es lo que ya mencionaba Ricardo, pues que es... En el caso de él, en el caso de las radios de él, pues están como ya programadas, ya un playlist, ¿verdad? En el caso de las que yo he trabajado, están en vivo, ¿verdad? Es una programación en vivo, sin embargo, pues también es una señal en línea. O sea, al final el tema de la difusión es en línea siempre. Exacto. ¿Verdad? Pero una es con interacción en vivo y la otra es preprogramada. Exacto. O sea, ¿y el de circuito cerrado cómo funciona? Fíjate que esa de circuito cerrado yo tuve la oportunidad de trabajarlo en la universidad. Teníamos hay una radio de circuito cerrado que obviamente se escucha solo en la universidad, ¿verdad? Y nosotros hacíamos turnos, ¿verdad? Como prácticas dentro de la carrera de comunicaciones y hacíamos turnos en esta radio. Nos desplazábamos y era una cabina muy, muy bien equipada, muy bonita, donde hacíamos turnos y nos desempeñábamos y ahí dábamos el todo por el todo, ¿verdad? En aquel momento. Y lo bonito de esto que se escuchaba en parte de la universidad y la mayor parte era en el comedor o en los comedores de la universidad. Entonces ahí era donde sí se podía escuchar esta radio, que por ende pues era de circuito cerrado, solo se escuchaba dentro de la universidad. Muchas veces son radios institucionales, ¿vea? Sí, o de algunas empresas. Bueno, aquí hay una cadena de supermercados que tiene su propia radio. Bueno, también acá en el mercado municipal está una radio de circuito cerrado, pues que es de la alcaldía, ¿verdad? También, no, eso no me la podía, mira. Sí, ¿Cómo se llama? Entiendo que es radio municipal. Radio municipal. Entonces también tengo un amigo en Jiquilisco. Él tiene una radio de circuito cerrado que se escucha en gran parte del municipio allá en Jiquilisco. Y ahí vas a ver en cada poste unos parlantes donde se replica la señal que él emite desde su casa. Desde su casa. Uh-huh. Es que eso es también, hoy en día, bueno, ya estamos en casa, pues transmitiendo este podcast. Exacto. O sea, la facilidad y acceso al equipo. Se me quedaba a preguntar, y ahorita que decís eso, desde su casa, la cabina de radio ha evolucionado, ya dijiste, en tema de equipamiento y todo eso. Pero yo recuerdo antes el tema del tratamiento acústico, porque no todas las radios están, o sea, tal vez en algunos sitios sí, vea, bien equipado el estudio y todo, pero en muchas ocasiones no. O sea, no hay paneles de tratamiento acústico con certificaciones de calidad y todo eso. Entonces, siempre existía esa costumbre de decir los cartones de huevo. Pero lo haces casero, pues. Lo haces casero, sí. Pero en este caso, o sea, bueno, yo he escuchado también y he leído en línea que los cartones de huevo es cuquero el que te va a hacer, porque o sea, al final es un problema. Es que lo que pasa es que eso de los cartones de huevo en algún momento a alguien le pudo funcionar, pero no es que en sí te realicen la función de acústica, pues más era
algo estético, porque ves que en algunas cabinas los tenían pintaditos ahí de colores y tal vez decía, se ve bonito, ¿verdad? Más no acústico. Claro, porque bueno, es que los paneles acústicos son bien caros. La verdad es que un equipamiento acústico, o sea, yo he visto algunos videos en YouTube y que al final, o sea, es caro. La verdad, el material, se tienen que hacer mediciones porque al final el sonido se mueve a través de ondas. Y lo que haces tú es evitar ese rebote de onda. De hecho, nosotros acá en el podcast estamos utilizando estos micrófonos que ven ustedes en vivo. Son micrófonos dinámicos que al final ayudan a reducir ese efecto, ¿verdad? Pero que tal vez antes, cuando usaban micrófonos de condensador que son mucho más sensibles, si no había tratamiento acústico era un problema. Te tenés que grabar, como se dice en el medio, bueno, antes así se le llamaba, en seco. En seco, cabal. En seco, de tal manera que no tengas ningún rebote. Sí, o sea, el tema del rebote siempre ha sido complicado. De hecho, sigue siendo uno tal vez de los problemas. Estudios de grabación sí obligadamente tienen ese tratamiento que tú dices. Tal vez en una cabina no es tan necesario porque la cabina de por sí es ruido de los equipos y todo. Claro. Pero ya en un estudio, cuando estás haciendo una producción publicitaria, por ejemplo, necesitas tener full calidad. Sí, de hecho, yo he visto que hay hasta tapones para la rayita que queda debajo de la puerta, porque hasta eso se tiene que tapar. O sea, es un aislamiento, como vos decís, en seco. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante interesante de la historia de la radio en El Salvador. Hemos conocido cómo funcionaba esto y cómo ha evolucionado al día de hoy. Particularmente me siento muy agradado de haber estado platicando con ustedes y la gente pues ha dejado aquí sus saludos. Marianito Pineda está en línea. Dice, saludos a Mariano. Dice, deja sus saludos. Manda saludos Carlitos Simán. Dice saludos a mi estimado amigo Nelson. Saludos Herbert Crespín. Dice saludos amigos. Herbert sí es un locutorazo también. Mira, Herbert es un amigo, para mí es un hermano, como no tenés idea, y él es parte de las voces que me apoyan en la radio proactiva. Así que un saludo para Herbert, mi hermano. Excelente. Arturo Zelaya manda sus saludos. Dice saludos a Ricardo y a Nelson y que vive el águila. Qué bueno, saludos Arturo. Aquí está, bueno, Gilberto Franco, Saúl Gómez vuelve a mandar sus saludos. Gilberto, hasta Los Ángeles. Napoleón Lazo dice, Nelson Quintanilla y tu papá Ricardo, grandes locutores. Gracias, saludos a Napo. Jawerson Martínez dice, de Barranquilla, Colombia, estamos activos, dice saludos. Y bueno, aquí mucha gente pues pendiente y gracias por haber estado en esta transmisión. Tal vez para cerrar, ¿qué mensaje le podemos dejar a la nueva generación? Bueno, yo antes de mandar ese mensaje, yo sí quisiera reconocer públicamente la labor que hacen también dos personas que pues hacen mucho por la radio. Y uno de ellos es Marianito Pineda, ¿verdad? Que es la enciclopedia de la música en español. Es un emprendedor de radiodifusión de primer nivel y me alegra que él esté precisamente con sus radios, que son radios normales en FM, en Cojutepeque y en Sensuntepeque. Y también a nuestro buen amigo Elvis Zúñiga con Radio Patriota, que también él, dentro de su concepto radiofónico, hace una labor impresionante. Entonces yo creo que vale la pena que sigamos apostando a que no muera la radio y que nos metamos a nuevas dinámicas. Bueno, un saludo quizá y agradecer a todos por haber estado pendientes. Y bueno, ahí estamos a la orden cuando se desee hablar de radio, la historia de la radio, y hay muchas cosas que yo podría hablar a partir de mis vivencias, pues quedo a la orden cuando alguien quisiera abordar esos temas con mucho gusto. Gracias. Excelente. Nelson. Sí, yo igual, pues darte las gracias por la invitación, un placer también compartir acá en la cabina con Ricardo, pues que es un maestro también de la locución. Ya escuchábamos parte de la historia, pues la ha traído a mención él. Y de mi parte, pues nos queda seguir aprendiendo, todas las personas que se interesen. Fíjate que voy a hacer así un paréntesis rápidamente, porque a mí, en lo que respecta a las personas que se han acercado a mí a querer aprender a hacer radio o a compartir los conocimientos lo que he adquirido yo a través del tiempo, pues con mucho gusto lo he hecho, y hay muchas personas que sí lo han aprovechado, ¿verdad? Y eso pues dentro de lo que cabe siempre se dicen, no, que es que entrar a radio si no tenés el cuello, tenés que, o sea,
eso creo que se ha venido mal manejando, pues, porque incluso hasta a mí me pasó eso, pero yo siempre he sido abierto con las personas que deseen conocer el maravilloso mundo de la radio, como yo lo menciono, y bueno, a las nuevas generaciones que se interesen, que le echen ganas, pues, que no dejen morir esta bonita labor, y que día a día pues hay que ir a la vanguardia, pues, porque ya hicimos un largo recuento, imagínate en lo que falta, y yo lo mantengo. O sea, yo espero que el locutor no sea sustituido, o sea, no sea sistematizada, pues, una cabina de radio en lo que cabe, ¿verdad? Así que adelante, y un saludo para todos. Ok, hay muchos retos realmente dentro de la profesión, pero creo que hay que ser resilientes, ¿verdad? Para salir adelante con eso. Bueno, gracias a ustedes, gracias a los que han estado conectados. Por favor, compartan esta transmisión para que más personas sepan que hemos estado platicando de radio en esta oportunidad. Y por favor, váyase a seguir el podcast. Estamos en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube como plataforma de audio. Búsquenos como Frecuencia SB y síganos. Ahí usted va a poder escuchar todos estos episodios como plataformas de audio. Lo puede escuchar en su vehículo, en su teléfono, en su tableta, en su computadora, como usted quiera. Y también aprovecho pues para darle también oficialmente la bienvenida al equipo de Sambi Pro, pues a Nelson Quintanilla, quien ya está sumándose al equipo. Pues bienvenido, Nelson, espero que te sientas a gusto, pues, y todo el equipo de Sambi Pro está muy contento de incorporarte a la fila y colaborar con nosotros. Y gracias también a mi papá pues por haber estado compartiendo. No, de verdad que es una bonita experiencia. Yo agradezco la oportunidad, ¿verdad? Desde que se me hizo el ofrecimiento, no dudé en estar acá, y creo que es un buen equipo. Hay que conocer mucho más al respecto, pero ahí vamos, ¿verdad? Aprendiendo, como digo, cada día más. Excelente. Bueno, gracias y feliz noche a todos. Por favor, pendientes de las próximas transmisiones. Se viene cobertura de festividades, me decían, en Ixtepeque, ¿verdad? Ixtepeque, ok. Pendientes porque Sambi Pro va a estar dando cobertura a las festividades en Ixtepeque y, por supuesto, a lo que ya se viene, a los propios días de la Feria de los Santos. Así que atentos, por favor, a las próximas transmisiones. El 27 de octubre va a haber una actividad aquí en San Vicente que se está promoviendo justamente en el marco de la Feria de los Santos. Así que Sambi Pro va a estar ahí cubriendo. Por favor, ponga ahí el recordatorio en el calendario para que no se lo pierda. Así que muchas gracias. Feliz noche, amigos. Transmitimos desde San Vicente para el mundo. Gracias a todos. Será hasta la próxima.